Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde las noticias vuelan más rápido que un rumor en un set de filmación. Hoy prepárense porque la noticia que tenemos es de esas que te dejan con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Agárrense fuerte a sus asientos, porque esto va a estar jugoso. Hoy, 9 de mayo de 2025, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Por qué el título de este vídeo dice que la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos? Pues, mis queridos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, chismes calientes y análisis profundos del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Tenemos sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Y estén atentos. Porque al final del vídeo revelaremos un pequeño detalle extra que hemos logrado sonsacar a nuestras fuentes, algo que nadie más sabe. Ahora sí, vamos al grano. Durante mucho tiempo Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, la pareja soñada, el romance de telenovela que trascendió la pantalla. Su química en Sen Kalkam era innegable, electrificante. El mundo entero se enamoró de Eda y Serkan, y esa magia traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Los hashtags almohadilla Anker dominaban las redes sociales, las revistas de farándula no hacían más que publicar fotos suyas y sus seguidores, leales hasta la médula, creían firmemente en él, vivieron felices para siempre. Después de un romance público que parecía sacado de un cuento de hadas, lleno de viajes románticos, miradas cómplices y declaraciones de amor apasionadas, la noticia de su ruptura en 2022 cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie lo entendía. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía tan real y eterno? Los rumores, por supuesto, no tardaron en surgir. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones externas, de celos profesionales, incluso de la intromisión de terceras personas. Pero al final, la verdad, como suele ocurrir, quedó guardada bajo llave. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales y, por supuesto, manteniendo sus vidas personales bajo un perfil relativamente discreto. Hemos visto a Hande brillar en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento como actriz y modelo. La hemos visto protagonizar campañas publicitarias para marcas de renombre, desfilar en pasarelas internacionales y consolidarse como un icono de estilo. Sus proyectos actorales, alejándose de la comedia romántica, han demostrado su versatilidad y su compromiso con su oficio. La hemos visto crecer, madurar y reinventarse constantemente. Hemos visto a Kerem consolidarse como un galán internacional, participando en producciones que han traspasado fronteras. Sus papeles en dramas y series de acción han demostrado que es mucho más que una cara bonita, que tiene un talento actoral innegable y una capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes personajes. Su incursión en el mundo de la producción también ha sido notable, demostrando su visión empresarial y su ambición por expandir sus horizontes. Pero claro, el fantasma de Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, siempre estuvo presente. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada comentario era interpretado como una posible indirecta, cada interacción en redes sociales era motivo de especulación y esperanza para aquellos que aún soñaban con su reconciliación. Cada vez que alguno de los dos aparecía en una entrevista, la pregunta inevitable era, ¿qué opinas de Hande/Kerem? Y las respuestas, siempre ambiguas y evasivas, solo servían para alimentar aún más las fantasías de sus seguidores. Los foros online estaban llenos de teorías conspirativas, análisis exhaustivos del lenguaje corporal y peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos. La obsesión por Anker llegó a niveles insospechados. Y es aquí, mis amigos, donde la noticia de hoy adquiere una dimensión completamente inesperada. Porque después de años de silencio y de caminos separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem se han reunido profesionalmente. Pero ojo, no se trata de una simple colaboración publicitaria, ni de una breve aparición especial en algún proyecto. Esto es mucho más grande.
Esto es de magnitud sísmica, un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Según fuentes cercanas a los artistas, y esto lo digo con la máxima cautela, porque hasta ahora no hay confirmación oficial por parte de sus representantes, Hande y Kerem protagonizarán una nueva serie de televisión que promete ser el evento televisivo del año. Y no solo del año, me atrevería a decir que de la década. La producción, que aún no tiene título oficial, estará a cargo de Ayapm, una importante productora turca con proyección internacional, responsable de éxitos como Kara para Aşk y Medcezir, y se espera que se transmita en varias plataformas de streaming a nivel mundial, incluyendo Netflix y Amazon Prime Video. Esto significa que Anker estará al alcance de millones de personas en todo el planeta. Los detalles de la trama son por el momento un secreto bien guardado, pero se rumora que se tratará de una historia de amor intensa y apasionada, con toques de drama, comedia y por supuesto, mucho romance. Se habla de un amor prohibido, de segundas oportunidades, de secretos del pasado que resurgen para atormentar el presente. Un cóctel explosivo que promete mantenernos pegados a la pantalla. Ahora sé lo que están pensando, ¿cómo es posible? Después de una ruptura tan mediática, después de tanto tiempo separados, ¿cómo pueden volver a trabajar juntos? Y la respuesta, mis queridos, es compleja y llena de matices. No es una decisión que hayan tomado a la ligera, eso se los aseguro. Según allegados a la pareja, tanto Hande como Kerem han madurado mucho en estos últimos años. Han aprendido a gestionar la presión mediática, a priorizar su bienestar personal y a separar su vida profesional de su vida privada. Al parecer, ambos han llegado a la conclusión de que a pesar de los altibajos de su relación, existe un respeto mutuo y una admiración profesional que los une. Son conscientes de que juntos son una fuerza imparable, un imán para el público y un valor seguro para cualquier productora. Además, se dice que la productora ha hecho un gran esfuerzo para crear un ambiente de trabajo cómodo y respetuoso, donde ambos se sientan valorados y puedan desarrollar su talento al máximo. Han contratado a un equipo de profesionales de primer nivel, incluyendo guionistas, directores y productores con experiencia en proyectos internacionales, para asegurar que la serie sea un éxito rotundo. Se han establecido cláusulas contractuales que garantizan la privacidad de ambos y evitan cualquier situación que pueda generar incomodidad o conflicto. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿esta reunión profesional podría reavivar la llama del amor entre Hande y Kerem? ¿Existe la posibilidad de que Anker vuelva a ser una realidad? ¿Volveremos a ver esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas, esos gestos de cariño que tanto nos enamoraron? Aquí, mis amigos, es donde entramos en terreno especulativo. Nadie excepto ellos mismos sabe lo que realmente está pasando en sus corazones. Sin embargo, no podemos negar que la idea de verlos juntos de nuevo en pantalla, interpretando una historia de amor, es sumamente atractiva para sus fans. La posibilidad de que la ficción se convierta en realidad, una vez más, es un anzuelo demasiado tentador. La química entre Hande y Kerem es innegable. Su conexión en pantalla es palpable. Y si a eso le sumamos la magia de una buena historia, escrita por guionistas talentosos y dirigida por un director con visión, el resultado podría ser explosivo. La expectación es máxima, las apuestas están abiertas y el mundo entero está conteniendo el aliento. Pero también es importante ser realistas. Hande y Kerem son profesionales. Y su principal objetivo es hacer un buen trabajo y ofrecer al público un producto de calidad. Si además de eso surge algo más entre ellos, bienvenido sea. Pero no debemos presionar ni crear falsas expectativas. Debemos respetar su privacidad y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Lo que sí podemos asegurar es que esta nueva serie será un evento televisivo que dará mucho de qué hablar. Los fans de Anker estarán pegados a la pantalla, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra. Y los medios de comunicación no les quitarán los ojos de encima, buscando cualquier pista que pueda indicar una posible reconciliación. Las redes sociales arderán, los memes se multiplicarán y los debates serán interminables. Así que prepárense, mis queridos chismosos, porque los próximos meses serán de pura especulación, análisis y, por supuesto, mucho entretenimiento. Estaremos aquí en su canal favorito para mantenerlos al tanto de todas las novedades sobre este proyecto y para analizar cada detalle de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se pierdan ni un solo vídeo. En resumen, la noticia de que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos ha sacudido el mundo del espectáculo.
Se trata de una decisión sorprendente que ha generado una gran expectación entre sus fans y los medios de comunicación. La nueva serie que protagonizarán promete ser un evento televisivo del año, y estamos ansiosos por verlos juntos de nuevo en pantalla. ¿Reavivará esta reunión la llama del amor entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos trayéndosela. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Están emocionados por verlos en una nueva serie? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y como les prometí, aquí está la pequeña joya que he guardado para el final. Según mis fuentes, una de las condiciones que Ande y Kerem pusieron para aceptar el proyecto fue que pudieran tener control creativo sobre sus personajes. Sí, lo oyeron bien. Ellos mismos participarán en la construcción de sus roles, aportando ideas y sugiriendo cambios en el guión. Esto significa que veremos una versión mucho más personal y auténtica de Ande y Kerem en pantalla. Prepárense para una explosión de talento y química. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Adiós.